Cita sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Bueno, estamos ya en nuestra cita sustentable. Hoy vamos a hablar con Victoria Benvenuto. Ella es directora de Sustenia. Sustenia nos viene acompañando ya todo el año, una vez al mes. Estamos hablando con alguna representante. Hoy nos toca con ella y vamos a estar hablando de la ODS 10, que habla de reducción de las desigualdades. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por estar con nosotras hoy. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Felices de acompañar una vez más a ustedes en este espacio tan interesante, ¿no? Para conversar un poco sobre los desafíos que tenemos como sociedad y en nuestro planeta. Sí, totalmente. Así que, bueno, como adelantabas, hoy vamos a estar hablando de la importancia de este ODS 10. Para los que nunca escucharon una cita sustentable anterior, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enmarcan lo que es la Agenda 2030 definida por Naciones Unidas en el año 2015, donde se establecieron 17 objetivos para conseguir al año 2030. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre este ODS 10. Este objetivo busca reducir las desigualdades y garantizar sobre todo que nadie se quede atrás. Y este concepto de que nadie se quede atrás, tan desafiante e importante, ¿no? A la vez, es la base sobre la que se construyó esta hoja de ruta hacia el año 2030. A diferencia de su antecesor, no sé si alguna vez escucharon hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos eran como la misma agenda, pero que fueron para el año del año 2000 al año 2015. Uh-huh. Esta agenda era nada más para los países en vías de desarrollo, y en cambio esta Agenda 2030 marca una agenda universal para todas aquellas personas necesitadas y marginadas, estén donde estén, para responder a sus problemas y a sus vulnerabilidades específicas. Entonces, lo interesante y lo que trae a colación este ODS 10 de reducción de las desigualdades es una agenda común, ¿no? Donde en el año 2030 no va a ser suficiente que solamente los países desarrollados hayan logrado estos objetivos, sino que cuando hablamos de estos objetivos, hablamos de objetivos universales. Y hoy la desigualdad dentro de los países y entre los países es un continuo motivo de preocupación, como se imaginarán. Uh-huh. Yo estudié economía y en mi carrera, a lo largo de mi carrera, siempre me interesó saber por qué habían países que crecían y otros que no, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran estos factores que impulsaban a los países a crecer, algunos a tasas increíbles y otras a tasas... Entonces, este ODS 10 de reducción de las desigualdades es súper interesante porque habla un poquito de eso y enmarca la importancia de esta universalidad, ¿no? De que en el año 2030 el fracaso de un país va a ser el fracaso de todos a la larga. Y es un poco también lo que estamos viendo hoy, ¿no? En el contexto de la pandemia, que después más adelante, si quieren, hablamos de eso. Pero bueno, me parece súper interesante compartirles esto. Y bueno, y otro aspecto interesante de la misión esta de no dejar a nadie atrás y de la agenda es que genera una demanda en los países sin precedentes de datos, ¿no? De tener datos locales, datos desglosados para poder analizar los resultados y hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2030, cuando un país quiera saber, ¿tengo desigualdad o no? ¿He mejorado o no? Va a tener que mirar para atrás y saber el impacto de todas las acciones que hizo. Entonces, esto es súper importante también porque marca un poco el camino y la hoja de ruta, indicadores que todos los países hoy están trabajando en esto. Así que, si quieren, les puedo compartir algunos datos. Si uno mira en los últimos años cómo han ido mejorando estos indicadores que buscan un poco medir, ¿no?, la desigualdad entre los países, indicadores socioeconómicos, la verdad que se registra una mejora significativa en la última década y antes.
Pero bueno, este año 2020, a partir de 2020, es como que marca un poco una bisagra debido al contexto de la pandemia, donde bueno, la proporción de la población mundial, por ejemplo, que fueron refugiados, se duplicó desde el año 2010. Entonces, 2020 registró el número absoluto más alto en número de personas que habían huido de sus países. Y cuando hablamos de refugiados, hablamos, por ejemplo, de refugiados debidos a guerras, a conflictos, a persecuciones, a violaciones de derechos humanos, etcétera. Otro indicador que podemos medir también para ver la desigualdad es el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, las estimaciones sugieren que en el año 2020 hubo un aumento de 120 millones de pobres en el mundo. Y lo que es lo que llama la atención es que desde 1998 veníamos registrando una disminución en la pobreza extrema a nivel mundial, menos en el año 2020. En el año 2020 fue el primer año donde se registró de nuevo un aumento. Y esto pone un poco en peligro, ¿no? Tanto lo que es el ODS, el cumplimiento de este ODS 10, como todos los ODS cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de hambre cero, cuando hablamos de educación. Entonces, es súper importante, es un ODS como bastante integral a la hora de evaluarlo. Y después también otro indicador que podemos ver es el tema de la desigualdad de ingresos y la brecha, ¿no? de diferencias de ingresos dentro de los países. Esta desigualdad también fue disminuyendo desde el año 2008, a partir de la crisis financiera mundial. Se ha ido mejorando este indicador, pero ya los expertos también un poco dicen que ya esta tendencia se va a revertir debido a lo que fue la pandemia en el año 2020. Entonces, bueno, lo que trae un poco la pandemia por COVID-19 es este desafío, ¿no? Al hablar de la desigualdad y cómo ha demostrado que no sirve solo mi propio desarrollo como país, sino que también al vivir en un mundo hiperconectado donde las alianzas y el trabajo en conjunto son indispensables. Hoy estamos viendo países que tienen casi inmunizado a toda su población y están donando vacunas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el manejo de la crisis no puede ser aislada en un país, sino que al estar hiperconectado vos siempre vas a tener el riesgo del contagio de las personas que entran. Entonces, es interesante cómo se ve un poco el impacto, ¿no? del ODS en distintas esferas y la verdad que es un ODS súper desafiante porque es muy integral. Victoria, sí, lo que decís, o sea, en ninguna duda que en esto está el compromiso de que lo que está pasando nos pasa a todos, ¿no es cierto? Porque decís vos, los países desarrollados en el momento que que empiezan a donar las vacunas es porque saben que el impacto les va a llegar a ellos también si los otros países no están inmunizados completamente. Ahora, mi pregunta venía, vos decías que a partir de 1998 se vio como la disminución de la pobreza extrema, como que había empezado a reducirse, y después en el 2008 también se empezó a notar como a disminuirse la desigualdad de ingresos, pero bueno, llegada la pandemia, esto empezó para atrás. ¿Cuánto, no sé si se sabe, ustedes pueden estimar que nos va a costar revertir, o sea, empezar de vuelta con esta disminución? Porque estoy hablando de 12 años en una oportunidad, de 10 o 15 años en la otra. Llevó mucho tiempo llevar a esto, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinan ustedes? Totalmente. En verdad no se sabe. Cuando escuchás hablar de los expertos, todavía están entendiendo el alcance del impacto hoy de lo que es la pandemia y sí lo que se opina, y es un consenso general, es que todavía, primero que no terminó, entonces como que todavía no se conocen los impactos verdaderos que va a tener el COVID en todos, en lo que es lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? En las tres esferas. Pero dicen que los indicadores hoy no van a reflejar todavía el impacto real, que el impacto va a durar varios años y va a costar mucho revertir esto, porque son impactos muy profundos que todavía primero no conocemos,
sí, quizás conocemos cantidad de empresas que cerraron, pero después todo esto a la larga va a tener un impacto muy grande en las personas, ¿no? Claro. Vicky, ¿qué tal? Soy Angie, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo perfecto. estás? Sabes que yo escuchaba esto cuando hablabas de reducir la desigualdad, que entiendo que no es lo mismo que equiparar igualdades, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho pensar en objetivos que nos hagan reducir desigualdades de países respecto a otros, ¿no? Como por ejemplo, pienso en la educación ahora de nuestro país y pienso en otros países que no cortaron nunca, por ejemplo, la presencialidad, o en Australia, o en lugares de Europa que, bueno, tuvieron otras herramientas o otras políticas. Digo, ahí hay como unas desigualdades que me cuesta tanto verlas que... Primero ser parte de eso, ¿no? De que uno dice, si a mí me va mal, le va mal al resto. Digo, ¿qué impacto puede tener en ellos lo nuestro, ¿no? Como que estamos últimos en el vagón. Y al revés, que a nosotros lo de ellos sí nos impacta. Y después, veo tantas desigualdades, ¿no? En varios aspectos que... qué difícil también fijar un objetivo en el que se pretenda reducir desigualdades que son tan desiguales, valga la redundancia, ¿no? Lo veo como muy desparejo al mundo. Sí, totalmente. Primero, contarles que esta Agenda 2030 se definió en el año 2015, antes de la pandemia. Con lo cual, en verdad, cuando hablamos de esta agenda común, ¿no? Lo bueno y lo esperanzador cuando hablamos de la pandemia y de estas cifras que les estoy contando, es que los países ya están en vías de desarrollar estas acciones y ya venían trabajando. No es algo nuevo cuando cuando hablo del lema de no dejar a nadie atrás, un lema que se definió en el año 2015, no ahora. Claro. Y obviamente hoy más que nunca cobra mucha más importancia. Y lo importante, tal cual, lo de educación es como difícil de medirlo en cómo un país desarrollado ayuda a otro. Pero en verdad lo que marca esta agenda común es un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, primero que, por ejemplo, también involucró la creación de un fondo donde los países desarrollados ayudan a los países en vías de desarrollo. Entonces, cuando se definió la Agenda 2030, hay detrás todo un tema de financiación hacia los países en vías de desarrollo, donde cumpliendo ciertos criterios se pueden presentar proyectos donde se pueden ser financiados, y ahí sí hay una ayuda real y concreta de los países que sí tienen más recursos económicos hacia países donde tienen más desafíos, ¿no? Y donde necesitan este aporte para poder llevar a cabo estas acciones. Uh-huh. Sí es claro y entiendo como lo difícil de unir criterios y decir como el fracaso de uno es el otro, pero es una agenda real. O sea, Naciones Unidas cuando hace los informes de progreso cada año que los publica, es una foto real a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, no importa que España nunca, por ejemplo, yo estoy ahora en España y lo sé, España nunca cortó las clases presenciales, siempre siguieron, en menos un tiempo corto nomás. No importa que España no lo haya hecho y haya logrado la universalidad de la escolaridad y los índices educativos. Si hubo después otra región del planeta que no lo usó, eso va a ser un fracaso. Y va a ser un fracaso para España y para el representante del gobierno también. Claro. Entonces, en estas reuniones de Naciones Unidas y todo, realmente hay un equipo de seguimiento de estos indicadores que es global, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí entiendo tu punto y más en la pandemia, donde todo se ha incrementado, ¿no? Se ha como puesto más desafiante el contexto en cada uno de los países y mirar un poco tu realidad local. Bueno, esta Agenda 2030 invita a ampliar esa mirada, a decir, bueno, yo tengo este desafío, pero quizás África tiene aún más desafíos. Totalmente. Entonces, es una invitación también a mirar un poco más allá y a buscar el bienestar de todos, de como dice el ODS 10, de no dejar a nadie atrás. Perfecto. Victoria, estamos hablando que se hace, cuando hablás vos que hay mediciones y que después en el 2030 se puede mirar para atrás esta hoja de ruta que
para ver las mediciones y las estadísticas, estamos hablando que todos los países que integran, que firmaron este pacto son los que, no es que hay como muestreos, ¿no es cierto? No sé si me explico. No, perdóname, no entendí. Claro, o sea, todos los países que firmaron el acuerdo para llegar al 2030 sí, cumpliendo todos estos ODS, son los que van a registrar sus números y sus estadísticas. Entonces, yo no es que voy a tener 2 o 3 países de América del Sur, 2 o 3 países de Estados Unidos, de América del Norte, te quiero decir. No es que hay un muestreo, sino es que cada país presenta su estadística. Exactamente, o sea, todos los Estados miembros de Naciones Unidas, que son 193, aprobaron esta agenda y se comprometieron a publicar, no anualmente porque en la práctica no está pasando, pero sí a publicar periódicamente los avances en esta agenda. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay una página específica de ODS donde si uno entra puede ver el último informe, es el del año 2020, y ahí Argentina lo que hizo con esta agenda fue definir sus prioridades e indicadores de seguimiento, y en ese informe se publica el avance que se tiene. Por ejemplo, para lo que es el ODS 10, ¿no?, que estamos hablando, se definieron cuatro indicadores que tienen su línea de base, sus metas intermedias y finales para el año 2030. Entonces, para el año 2030 va a tener que dar cuenta si llegó o no a esa meta, y si no, ¿por qué? Perfecto, genial. Bueno. Les doy algunos ejemplos de estos indicadores. Dale. Por ejemplo, son, no sé, brecha de ingresos, proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, porcentaje de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación, y el índice de Gini de la distribución del ingreso per cápita familiar. Este indicador es un indicador de desigualdad de ingresos que va de 0 a 1, donde 0 no hay desigualdad y 1 sería como desigualdad completa. Entonces, lo que hace Argentina, por ejemplo, es publicar, hay disponible datos hasta el año 2018, siempre tenemos... Generalmente todos los países tienen el desafío de tener datos actualizados, ¿no? Pero bueno, por ahora tenemos, sí están las metas concretas que Argentina se comprometió a llegar al año 2030. Entonces es realmente una hoja de ruta, es realmente ver hacia dónde está el foco específico en este caso del ODS 10 de reducción de desigualdades, ¿no? Claro, totalmente. Genial, bueno, muy claro, la verdad que estamos aprendiendo mucho y nos gusta mucho todas las explicaciones, y como decimos siempre en la mesa, nos estamos dando cuenta que la sustentabilidad va más allá del reciclaje y del poder ayudar. La basura doméstica. Hay tanto por aprender. Totalmente. Y seguir haciendo, ¿no es cierto? Que bueno, nos falta bastante. Además, lo que estamos viendo es cómo estos objetivos que se plantean, me imagino, con mucho esfuerzo, también porque, como decías antes, unificar criterios y prioridades, y qué bien que están como pensados, ¿no? Porque ese horizonte al que todos ojalá pudiéramos como rumbear, realmente construye algo mucho más sustentable desde cualquier punto que cada objetivo trata, ¿no? Totalmente, sí, y la verdad que fue un esfuerzo de años para llegar a esta agenda, ¿no? También eso es importante decirlo, no es que se definieron en un año, sino que fue un trabajo y fue realmente un hito. Tener hoy una hoja de ruta donde cualquier tipo de organización o gobierno puede mirar hacia dónde van los desafíos del mundo es clave. Sí, se me viene un poco a la cabeza, tuvimos una entrevista hace un tiempo y hablábamos de que planes que atraviesen a todos los gobiernos, no importa quién esté en el gobierno de turno, que sigan con esto, y me parece como fundamental, y que vemos que esto se está cumpliendo, ¿no es cierto? Como que se siguen a pesar de que hemos pasado por diferentes gobiernos. Totalmente. De hecho, cuando se firmó esta Agenda 2030, que se firma obviamente a nivel representante del gobierno, después cambió el gobierno a lo que fue el presidente de Macri y ahora a Alberto. Claro. Y se ve una continuidad en cuanto a
los indicadores en cuanto a las metas, en cuanto a las prioridades del gobierno, que obviamente estas prioridades van cambiando, pero que la base es la misma, ¿no? Sí, y eso es súper interesante también, porque si no hay continuidad en esto, sí que no se va a poder cumplir, así que la verdad que sí, totalmente. Exactamente. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por esta charla, por haber estado con nosotras hoy, y obviamente nos encontramos dentro de un mes con la que toque. Muchísimas gracias por seguir invitándonos, sí, felices de estar. Buenísimo, muchas gracias, nos vemos. Bueno, y así pasaba Victoria Benvenuto, directora de Sustenia, hoy hablando de la ODS 10.